declaró emergencia sanitaria nacional por 90 días de calendario por el aumento inusual de casos del síndrome Guillain-Barré, para así garantizar el abastecimiento de productos farmacéuticos y reforzar la vigilancia e investigación de esta enfermedad. El decreto supremo fue publicado en el Diario Oficial El Peruano y la medida también incluye mejorar la atención de pacientes en servicios de salud, reforzar el control, incremento de casos de esta enfermedad y la elaboración de material comunicacional para la prevención, preparación y manejo del síndrome, dirigido a la población y personal de salud. El síndrome de Guillain-Barré puede producirse por una infección bacteriana o viral aguda y sus síntomas incluyen debilidad y hormigueo en pies y las piernas y que posteriormente se extiendan a la parte superior del cuerpo. En casos extremos puede incluso producir parálisis. La medida detalla que el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades ha reportado durante 2023 hasta el 23 de junio 103 casos de dicho síndrome y que el promedio de casos mensual fue menor a 20 casos por mes a nivel nacional, menor a lo registrado en años previos al brote de 2019. Sin embargo, desde finales de junio se reportó un leve incremento de casos, 16, comparado con el promedio observado en semanas previas, en las cuales se registraron entre 2 y 8 casos. Los departamentos que reportaron el mayor número de casos durante 2023 fueron Lima, La Libertad y Cajamarca. El Ministerio de Salud decretó una alerta epidemiológica nacional que determina que los servicios de salud públicos y privados intensifiquen las acciones de vigilancia, prevención y respuesta justamente ante estos posibles casos y la presencia de los mismos, con lo cual se garantiza la atención oportuna. Justamente para profundizar sobre este tema, tomamos contacto con la ciudad de Lima, donde se encuentra el doctor Antonio Quispe, quien es médico epidemiólogo, doctor en epidemiología y control de enfermedades globales, a quien saludamos, le damos la bienvenida en DNews y le agradecemos justamente que esté conectado hasta ahora para conversar sobre esta enfermedad. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la oportunidad de comunicar. Saludos desde Perú. Muchas gracias, doctor. Y quisiera consultarle con la pregunta más obvia, porque es una enfermedad que no es tan común, no es muy conocida. ¿Qué es lo que es el síndrome Guillain-Barré? El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad, es un síndrome neurológico que se caracteriza por la pérdida de la fuerza muscular en las extremidades, que puede ser ascendente o descendente, en la que pierdes literalmente la capacidad, primero la sensibilidad, tienes sensación de hormigueo, evoluciona que pierdes la fuerza en los músculos y de repente pues dejas de manejar los brazos, dejas de manejar las piernas, y si esto llega a afectar los músculos del tórax puede generar parálisis respiratoria y eso conllevar a la muerte en los casos severos, ¿no? Por eso es que es tan preocupante el síndrome. Es un síndrome como tal, ¿por qué razón? Porque se desconoce la causa directa, aunque estudios recientes lo han asociado a diferentes tipos de infecciones. Nosotros en Perú tuvimos un brote el año 2020, donde una fracción importante de los casos fue asociada a una infección específica por Campylobacter jejuni, que es una infección gastrointestinal. Y lo que sucede en este brote en particular es que ustedes han reportado las cifras hasta el 23 de junio, que eran 103 casos, pero desde entonces hasta el 8 de julio los casos ya suman más de 191. En Lima, la capital, tenemos más de 50 casos, en La Libertad 32, Lambayeque 20, Cajamarca 18, en Callao tenemos 9 casos y en general en lo que vendría a ser la costa norte, donde tenemos el antecedente reciente de una fuerte epidemia de enfermedades infecciosas, incluyendo dengue, diarrea, producto de las inundaciones del ciclón Yaco y el Niño Costero, pues se ve una fuerte carga de enfermedad por esta enfermedad. Doctor, usted algo adelantaba justamente la respuesta. ¿A qué se debe justamente este aumento? ¿A qué se puede deber? ¿Cuáles podrían ser las causas que podrían haber involucrado en este aumento tan explosivo de casos en Perú? Bueno, como les comentaba, ¿no? La literatura científica no reporta una causa directa del síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, estudios realizados en los últimos 10 años lo han ido asociando a diferentes infecciones, ¿no? De tipo gastrointestinal, respiratoria, y ese tipo de infecciones son las que en el transcurso de los últimos años hemos tenido en cantidades industriales, incluyendo desde la COVID-19, las epidemias del dengue, las infecciones de diarrea, por diferentes virus gastrointestinales y bacterias gastrointestinales. Entonces, los estudios que se han venido haciendo tratando de aislar una causa en particular dan cuenta, por ejemplo, de que en los casos en Perú, el 23% reportó una infección gastrointestinal, el 24% una infección respiratoria y
el antecedente de fiebre. Entonces, en la gran mayoría de los casos se tiene un reporte positivo de una infección previa. Esto implica, y nuevamente las muestras han sido recolectadas de estos pacientes y tenemos a la fecha confirmación de 11 casos de esos 196 que son positivos a Campylobacter jejuni, ¿no? Y 5 casos en la Libertad, de Piura, 2 de Lima, 1 de Cusco, que quiere decir esto de que existe un antecedente infeccioso que puede ser la causa probable de estos síndromes de Guillain-Barré en el país. Sí, doctor, lo quiero invitar a que mientras conversamos vamos a revisar algunas gráficas justamente con algunos de los síntomas que presenta este síndrome. Y mientras vemos, le aprovecho de consultar respecto a las medidas que han tomado las autoridades sanitarias, decretando justamente una emergencia sanitaria en todo el país. ¿Qué le parecen estas medidas que han tomado las autoridades sanitarias del Perú? Bueno, en principio tardía, ¿no? Y esa es la principal queja que se tiene contra la respuesta del gobierno en general, es de que la respuesta ha sido muy tardía, la alerta fue dada hace más de un mes, los casos se venían incrementándose y se tenía una escasez de los tratamientos que se usan para esas enfermedades. El Perú es un país que tiene un sistema de salud muy precario, que ya venía siendo golpeado por la pandemia de la COVID-19 y ulteriormente por la epidemia de dengue. Entonces, la disposición, por ejemplo, de hospitales que tienen capacidad de hacer plasmaféresis, que es el tratamiento de elección para el síndrome de Guillain-Barré, daba cuenta que solo 10 hospitales en el Perú, 7 de ellos ubicados en Lima, tenían la capacidad instalada para dar ese tipo de tratamientos, con lo cual tenía que estar diciendo que la gran mayoría del territorio nacional no tiene acceso a la terapia y con ese tipo de tratamientos. La alternativa, que es el uso de inmunoglobulina, es una alternativa bastante cara, ¿no? Y cuando se van a ver los stocks de inmunoglobulina en el Perú, se dan cuenta que tenían solo tratamiento para 11 pacientes. Entonces, en ese escenario en el cual no tienes la oportunidad o el tratamiento disponible para salvar la vida de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, la gravedad es que el sistema literalmente ha vuelto a colapsar. Entonces, no puedes tener un sistema de un país como el nuestro colapsando por un aumento pequeño de casos de síndrome de Guillain-Barré. Es ridículo. Y nuevamente, la razón por la cual se da la emergencia sanitaria no es porque estemos atravesando un brote con una cantidad incontrolable de casos de síndrome de Guillain-Barré, sino que con los pocos casos que han aumentado, que como les decía, si uno mira la línea histórica, son 96 casos que salen por encima de lo que venía a ser el esperado en las últimas 7 semanas, pues sucede que el sistema ya colapsó. Y se necesita una declaración de emergencia para que se usen recursos de emergencia para salir a comprar inmunoglobulina al mercado internacional, donde dicho sea de paso es un bien escaso. Entonces la respuesta ha sido tardía, la compra de medicamentos no ha sido suficiente, los medicamentos se han acabado en el país y estamos en una crisis sanitaria producto de un incremento de una epidemia que aún está en desarrollo. Y las cifras que les he comentado hace un momento pues dan cuenta de que en Lima, por ejemplo, no ha llegado el pico de casos de síndrome de Guillain-Barré, y en la semana pasada hemos tenido la cantidad de casos más alta reportada en lo que va de la epidemia. Entonces, si en la capital Lima, donde viven 13 millones de habitantes, estás viendo de que tienes un incremento acelerado de los casos de síndrome de Guillain-Barré y no tienes tratamiento suficiente para atenderlos, la gente se va a morir por falta de tratamiento, y eso es una cosa, año 2023, bastante recriminable el gobierno. Doctor Quispe, Ecuador, por ejemplo, ha anunciado que mantiene activo un proceso de vigilancia epidemiológica en la frontera sur, justamente luego de que Perú declarara, como comentábamos, esta emergencia sanitaria por este síndrome. ¿Qué posibilidades hay ante esta alerta que ha puesto Ecuador, estas advertencias en la frontera sur, de que esta emergencia pueda trasladarse a otros países de Latinoamérica? Ecuador, por ejemplo, Chile, Bolivia, países limítrofes con Perú. Bueno, en principio lo que hay que decir es que el síndrome de Guillain-Barré no es una enfermedad contagiosa. Entonces, pretender cerrar fronteras para controlar una enfermedad que no es contagiosa es, por decirlo menos, equivocado, ¿no? Y lo otro que hay que decir es que en este mundo globalizado las fronteras no existen, ¿no? Y eso ya lo ha demostrado la COVID-19 y todas las epidemias que hemos tenido, incluyendo el H1N5, la gripe aviar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, recurrir al cierre de fronteras es una estrategia bastante limitada y, por decirlo menos, injustificable desde el punto de vista técnico o científico. Lo otro que hay que decir es de que, como les comentaba, este es un síndrome que, si bien es cierto, se está descubriendo ciertas causas etiológicas. Ese tipo de bacterias o virus que están asociándose a la aparición de este síndrome son por lo general asociados a la falta de agua.
Y lo que tenemos en la costa norte del Perú han sido inundaciones que han destruido la capacidad de producir agua potable y la gente está recurriendo al uso de agua emposada, ¿no? Llamas en tanques, bidones o los baldes que usan para poder agenciarse de agua potable, ¿no? Y estos por lo general no tienen una higiene adecuada y son fáciles de contaminar con ese tipo de bacterias y virus. Entonces, en la práctica, lo que se tiene es de que el síndrome de Guillain-Barré vendría a ser una alerta de que tienes un sistema de salud precario, que tienes un sistema de provisión de agua potable precario y que eso básicamente caracteriza o afecta primariamente a quienes, a las poblaciones pobres de todo el país. Entonces, mientras no se elimine la pobreza en la región, vamos a seguir teniendo ese tipo de problemas y cada vez que se incrementan los casos, pues recién les prestamos atención, ¿no? Cuando deberíamos hacerlo de inicio. ¿Qué precauciones puede justamente respecto a ese mismo tema puede tomar la población peruana y la población en general respecto a este síndrome? Bueno, primero reconocerlo, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas y signos que nos alertan que podríamos estar teniendo el síndrome de Guillain-Barré? Pues es un hormigueo en las piernas o en los pies, es una pérdida de la sensibilidad, una pérdida de la fortaleza muscular. Tú caminas normalmente y de repente tienes dificultad para caminar o tienes dificultad para alzar objetos pesados con las manos y que esto va progresivamente afectando tu nivel de tono muscular y fuerza muscular. Ya tienes eso, inmediatamente tienes que acudir a un centro de salud para que te evalúe un médico y si el médico confirma mediante busca de reflejos o mediante busca el tono muscular de que efectivamente está disminuido y tiene una trayectoria ascendente o descendente, pues básicamente está sospechando el síndrome y eso se confirma de manera clínica. No hay una prueba diagnóstica para decirte que tienes síndrome de Guillain-Barré. Entonces, a partir de eso ya entras en observación. ¿Por qué razón? Porque si no recibes un tratamiento adecuado, puedes evolucionar a parálisis o un caso severo y perder la vida precisamente porque tus músculos que se encargan de darte el oxígeno y activar los pulmones empiezan a fallar. Entonces, el tratamiento existe y en la medida que la gente tenga acceso oportuno y temprano al tratamiento, pues no tendría por qué sufrir las consecuencias fatales de este tipo de síndromes. Lo otro es mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica, que es básicamente detectar estos casos de manera temprana, reportarlos, investigarlos y procurarles un tratamiento oportuno. Y lo otro ya son medidas generales de higiene y manejo de alimentos saludables, ¿no? Es decir, desinfectar los alimentos, usar agua potable, hervir el agua si no tienes acceso a agua potable y básicamente evitar el consumo de bacterias y virus a través de los alimentos. Usted ha señalado, y lo decíamos también en la presentación de esta conversación, respecto a la existencia también de otros brotes hace algunos años. ¿Cómo fueron controlados esos brotes? Y ya con esto finalizamos esta conversación. Bueno, los últimos brotes que hemos tenido, el más importante de todos ha sido el de dengue, ¿no? Y nuevamente la respuesta fue tardía, se demoraron 5 meses en la sala de emergencia sanitaria, apostaron equivocadamente por nuevamente la fumigación en vez del control vectorial y el brote se ha ido autocontrolando, ¿no? Con cantidades récords de casos. Ya estamos próximos de superar los 200.000 casos de dengue y los más de 333 muertos reportados la semana pasada para una enfermedad por la cual ningún paciente debería morir. Pues realmente las crisis que venimos atravesando en países como el Perú en los últimos años por un sistema de salud precario que se ve golpeado y golpeado y golpeado y golpeado por la pandemia, por la epidemia de gripe aviar, por la epidemia de dengue, por la epidemia ahora de síndrome de Guillain-Barré, eventualmente lo que hace es predisponernos a quitarnos la oportunidad de dar un tratamiento de calidad, un tratamiento oportuno a la población, ¿no? Y con eso se incrementa su riesgo de muerte, no porque la enfermedad debería matarte, sino porque no tienen pierden la capacidad de un tratamiento oportuno y adecuado. En ese sentido, un llamado de atención a todos los gobiernos de la región para que fortalezcan la atención primaria, que es la primera línea de defensa contra este tipo de epidemias, en la medida de que todos tengan acceso a un diagnóstico temprano, a una identificación de los signos de alarma y evitar que esos pacientes evolucionen rápidamente a enfermedad severa y mueran innecesariamente. Doctor Antonio Quispe, médico epidemiólogo, doctor en epidemiología y en control de enfermedades globales. Le agradecemos este diálogo justamente para profundizar sobre un tema que preocupa a la población peruana y también, por supuesto, al resto de Latinoamérica. Así que muchas gracias por este diálogo y por aclarar respecto a los alcances de este síndrome, los problemas que puede provocar y las precauciones que tiene que tomar también la población. Un fuerte abrazo y cuídense mucho. Que esté muy bien. Muchas gracias.